Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast del Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. En otros capítulos, en otros podcasts, he compartido con ustedes el concepto, el término de la crisis, y ahora quisiera tocar el tema del caos. Eh, yo tengo la impresión de que el ser humano le rehuye, le saca la vuelta al caos, ¿no? Porque pareciera ser que la mente se puede sostener, el ego se puede sostener o se puede contener en la zona de confort, y también he platicado en otros capítulos acerca de la zona de confort y cómo en la zona de confort no crece absolutamente nada y que tenemos que tener el arrojo, el valor para poder cortar con esa zona de confort, porque inclusive cuando uno está en una zona de confort buena onda, quiere decir, pues bueno, tengo lana o estoy viajando o esto, pero a mí me ha tocado conocer personas que dicen, pues es que yo ya alarmé, ¿no? Y me retiro, me jubilo, tengo una reserva prudencial y ahora sí me voy a viajar. Cuando la realidad es que, pues sí, empiezan a darle la vuelta al mundo o se empiezan a dar los premios que nunca se habían dado, etcétera, y dejan de producir, dejan de crear. Y luego resulta que cuando regresan de los viajes se dan cuenta que estaban más vacíos de cuando se fueron y que todo el impulso que tenían, toda la fuerza que tenían para toda la fuerza creativa desaparece, ¿no? La mente tiende a cristalizarse, la mente tiende a como a paralizarse, a congelarse, la emoción se congela, decir, no, pues es que yo estoy a todo dar, ¿no? Y sin embargo, te puedes dar cuenta que eso a donde te va a llevar va a ser a una crisis existencial en donde ya no sabes qué es lo que quieres hacer, en donde te da miedo emprender cosas nuevas o en retomar lo que estabas haciendo y ahora resulta que no funciona. Por eso fue tan importante esa frase que también he compartido en el podcast de mi padre, que me decía, en esta vida tienes que pujar, porque cuando vas pujando te das cuenta que vas para arriba, porque para cuando acuerdas llegas a un plató, llegas a una meseta, te vas para abajo, te estrellas y luego es muy difícil que te vuelvas a levantar. Estaba viendo una película de la vida de Bob Marley y hay un momento en donde él está en una situación física muy complicada y se ve que está muy agüitado, ¿no? Y le pregunta a su esposa, le dice, ¿por qué estás así? Le dice, I'm in a constant struggle, o sea, estoy batallando mucho, ¿no? Y le dijo una frase que de inmediato la apunté porque se las quería compartir y dice, es justamente en esa batalla en donde está la fuente de todo tu poder. Es en esa batalla, es decir, que no le saques la vuelta a el batallar, al struggle, a decir, híjole, estoy batallando, pero aquí está todo mi poder. Una vez estaba en un curso de superación personal o de desarrollo humano y nos decían, ¿cuándo se convierten en personas que no se reconocen a ustedes como su forma natural de ser o su forma orgánica de ser? ¿Cuándo? O sea, y la frase era, ¿cuándo haces algo that's unlike you? Es decir, algo que no te caracteriza. Y nos decían, cuando estás en crisis. Porque cuando estás en crisis, empiezas a hacer cosas diferentes a las que usualmente estabas haciendo. Alan Watts comparte mucho el aspecto de la renovación y él lo que dice es, si ya no te está funcionando lo que estabas haciendo, tienes que comprender que eso que estabas haciendo ya está oxidado, está putrefacto, ya no te está funcionando y hay que empezar a ver rutas nuevas, conocer habilidades nuevas. Y ese concepto también me gustó mucho. Dice, para que realmente empieces a desarrollar habilidades nuevas, tienes que entrar en un estado crítico en donde lo que estás haciendo ya no te funciona y dejarte de regodear y de estar gravitando constantemente en tratar de hacer algo diferente o de tener un resultado diferente haciendo lo mismo. Y sin embargo, cuando de pronto la existencia va y te arrincona,
y entras en crisis, en ese caos, que es un caos mental, es un caos emocional, puede que hasta físico y ciertamente espiritual. Es decir, ¿cómo voy a salir de esto? Y la realidad es que solamente uno puede salir de ese caos. Puedes pedir consejo, te puedes hacer acompañar, lo que tú quieras, pero finalmente la decisión del cambio es individual, es de cada quien, ¿no? Yo me he dado cuenta que he vivido en un estado crítico prácticamente toda la vida. No me había dado cuenta que yo tiendo mucho al aburrimiento, y el aburrimiento para mí es una zona de confort que me molesta mucho, ¿no? El otro día estaba platicando con un amigo y me dice, ¿tú eres trabajólico? Le dije, sí. Para mí es muy difícil descansar, no me sé estar quieto. Y me dijo, bueno, ¿y entonces cuál es un día normal para ti de trabajo? Le dije, bueno, pues consultar o grabar, hago muchísimo ejercicio, soy vigoréxico, pero no me sé estar quieto, o sea, tiendo mucho a estarme moviendo, pero he encontrado habilidades nuevas en ese moverme. He encontrado habilidades nuevas en esa crisis, en ese caos. Osho dice, no le tengas miedo al miedo, y debes de comprender que la vida en sí misma es peligrosa. Vivir es peligroso y hay que atreverse a vivir en el peligro, y hay que aceptar que la vida tiene bolas bajas, bolas medias, bolas rápidas, pero es complicada. Algo que me gustó mucho de una frase que oí de Alan Watts, habla del caos, habla del miedo y habla de la resistencia, que también he platicado en otros podcasts de la resistencia, y dice, si tú resistes, la vida se te va a hacer todavía más complicada porque estás yendo en contra del flujo de la vida. Entonces, es como cuando una persona se está ahogando, empieza a patalear y se hunde, ¿no? Cuando en realidad lo que hace que la persona se pueda salvar es cuando se suelta, es cuando entrega todo su poder. Él habla de delegar el poder, es cuando dices tú, ya no puedo más. Y la tendencia en un conflicto es mucha resistencia. Es estar reticente al cambio. Es decir, estoy en este conflicto, me está dando un miedo pavoroso esto, pero aquí estoy seguro. No estás seguro, porque eventualmente esa condición de estar paralizado finalmente a uno lo va a hundir. Pero si te resistes a la corriente va a ganar. Él habla mucho del desapego. Dice, Alan Watts, en forma natural tienes que tender al desapego, porque la gente piensa que puede controlar todo y que puede apegarse a todo, cuando la realidad es que no nos podemos apegar ni siquiera a la vida misma, porque nadie sabe cuándo vamos a morir. De tal manera que la forma sabia de vivir, la forma empoderada de vivir, es hacerle frente al caos, hacerle frente a la crisis, encontrar habilidades nuevas y centrarte en un solo día. Nos vemos en el próximo podcast.